Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda píldora de WeTech, estereotipos y brecha de género en posiciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo soy Beatriz Iglesias, soy frontend en Jobs y junto a mi compañera Irene vamos a dar esta charla. Hola, yo soy Irene Zeller, soy engineer en InfoJobs y, bueno, empiezo yo. Primero de todo os explico un poquito en qué va a consistir la charla. Vale, vamos a empezar, bueno, siguiendo un poco la primera píldora WeTech, donde Laura nos explicó y nos mostró que realmente había muy pocas mujeres en posiciones STEM. Ella ya nos mostró por países y por carreras, bueno, que esto era así. Entonces, vamos a analizar un poco por qué creemos que es importante que haya más mujeres. Un poco vamos a mirar la historia y a ver si siempre ha sido así, si en algún momento ha cambiado. Veremos qué son los estereotipos de género y cómo afectan. Y por último, bueno, cuál es el primer contacto de las niñas y los niños con la tecnología, cómo esto afecta a la brecha de género y cómo podemos intentar reducir esta brecha de género. Entonces, bueno, empezamos. Primero de todo, hay pocas mujeres en posiciones STEM, ¿vale? A pesar de que las mujeres somos el 50% de la población, y parecería muy lógico que el 50% de las posiciones STEM fueran ocupadas por mujeres. Ahora mismo la realidad es que no es así y tan solo hay un 15% de posiciones STEM ocupadas por mujeres. ¿Vale? Entonces, aquí un poco, ¿por qué creemos que es importante que haya más mujeres y que llegue a haber una paridad en estas posiciones? ¿Vale? Bueno, ahora mismo hay un montón de equipos en todo el mundo que están trabajando en diferentes productos relacionados con carreras STEM, como puede ser ramas de tipo inteligencia artificial, nanotecnología, realidad aumentada o impresoras 3D. Y estos equipos al final están produciendo unos productos que van a afectar en la manera en que nosotros vivimos en el futuro, en que nos comunicamos, nos transportamos. Y si en estos equipos no hay diversidad y hay tampoco la representación femenina, pues los productos que realicen al final tampoco tendrán en cuenta todas las necesidades. ¿Vale? Seguramente esta es la principal razón por la que deberían haber más mujeres en estas posiciones, pero no es la única. Hay otras razones, como puede ser que no les estamos permitiendo conocer su potencial, como no estamos sabiendo introducir a las mujeres en estas posiciones, no están llegando y están perdiendo posibles carreras profesionales que podrían tener. Además, habría más talento a contratar. Ahora ya sabemos que para ciertas posiciones es súper difícil encontrar a gente y habría más gente a contratar. Y por último, también se reduciría la brecha salarial de género porque en general estas posiciones son posiciones mejor pagadas. Entonces, haciendo un poco de retrospectiva, ¿vale? Esto ha sido siempre así. Realmente ha habido pocas mujeres en estas posiciones siempre y la respuesta es que no. De hecho, si vamos a cuando empezó, a los años 40, cuando empezó la computación y la programación, ya vemos que en ese momento fue un trabajo muy feminizado. De hecho, que yo he puesto dos proyectos súper importantes de la época. El de 1941, que es el proyecto para descifrar el código del eje, que es conocido por la película Enigma, y por Alan Turing, que al final es el personaje que se conoce, pero realmente el equipo que había detrás estaba formado prácticamente por todo mujeres. De hecho, aquí hay una foto donde se ve. Y luego también está en ENIAC, en 1946, que fue el primer computador programable, que estuvo programado por 6 mujeres, que es la foto de arriba, que también es algo que se ha tapado mucho. Y, de hecho, durante mucho tiempo se dijo que eran modelos o que esas fotos no eran reales. Y ahora hay un documental donde ya salen explicando qué hicieron y cómo lo hicieron. Entonces, siguiendo un poco con esta tónica, ¿vale? En 1967 aparece en el Cosmopolitan un artículo titulado The Computer Girls, ¿vale? Donde se atribuye el trabajo con el computador a las mujeres. Os enseño algunos fragmentos de este artículo para que veáis un poco la idea que el artículo quería transmitir. Entonces, bueno, aquí comenta que las mujeres históricamente se habían dedicado a otras profesiones, como podía ser secretaria o profesora de colegio. Incluso podían intentar, si eran muy ambiciosos con las profesiones de hombres, trabajando más y cobrando menos.
pero bueno, que ahora tenían una nueva oportunidad, que era programar, explicándole a las máquinas qué hacer y cómo hacerlo. Vale, otro fragmento que compara, bueno, programar un poco con hacer la cena, ¿vale? Un poco los roles muy marcados de la época, pero bueno, al final lo atribuye mucho a las mujeres. Y bueno, lo compara con que tienes que tenerlo todo planeado, todo pensado y listo para el momento en que lo necesites, y que esto es una habilidad que tienen las mujeres, ¿vale? Y el último fragmento comenta, bueno, que lo que se necesita, la cualidad que necesitan las mujeres para programar es la aptitud, y que para llegar a ser programadoras, y bueno, también comenta que es algo poco femenino, pero que es cuestión de tiempo porque es la era del computer girls, y que hay 20.000 en Estados Unidos ya. Vale, entonces, un poco, ¿qué pasaba en aquella época, no? Realmente todos los directivos, managers de empresas eran hombres, y todo el trabajo asociado al teclado o al computador lo delegaban en mujeres, ¿no? Y trabajo desde secretaria hasta cosas más avanzadas. Y era algo muy feminizado. De hecho, el uso del teclado era algo muy asociado a las mujeres. Y de hecho era una profesión considerada de segunda categoría. Entonces, ¿en qué momento cambió esto, no? Porque ahora tenemos una realidad totalmente distinta. Si analizamos un poco el porcentaje de mujeres en Estados Unidos matriculadas por carreras, vemos que en el momento en que las mujeres empiezan a introducirse en la universidad, ¿vale? Y en los años 70 y 80, pues optaban muchas por Computer Science. De hecho, durante algunos años había un tanto por ciento de mujeres más alto en Computer Science que en medicina en Estados Unidos. Conforme conforme se fue introduciendo más la mujer y pasaron los años, cada vez tiende más a la paridad, pero en cambio en la carrera de Computer Science hay un punto de inflexión, que es el 1983, donde hay un cambio de tendencia total, ¿vale? Es verdad que en España este porcentaje siempre ha sido mucho más bajo, ¿vale? Pero bueno, es interesante estudiar el caso de Estados Unidos porque no deja de ser el país donde se inventó el computador. Vale, entonces, ¿qué pasó en esa época para que hubiera este cambio de tendencia tan grande? ¿Vale? Pues se introdujo el personal computer, ¿vale? En 1977 se introduce el Apple II, en 1981 el IBM Personal Computer, y se hizo una campaña muy fuerte de marketing, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, os pongo aquí un ejemplo de la publicidad de Apple II, ¿vale? Y ya se ve como, bueno, los instrumentos de la casa de la mujer son los electrodomésticos de la cocina, ¿vale? Y se quería introducir como la nueva herramienta de la casa, el ordenador para el hombre. Vale, entonces esto, bueno, realmente esta primera versión no triunfó mucho. Bueno, seguramente hay muchas razones. Una es que seguramente era bastante complejo todavía de utilizar, pero se dice que también es porque el teclado seguía estando asociado mucho a un trabajo de mujer. Entonces, en 1983 y 84 llega el Apple Lisa y el Macintosh, y aquí es cuando realmente estos personal computers llegan a los hogares y triunfan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues se introdujo el ratón. Se dice que con la introducción del ratón, bueno, fue más fácil pensar que era algo de teclado que era de mujer. Y bueno, seguramente hay muchos temas más, ¿no? O sea, esto al final seguramente es simplificarlo mucho, decir que fue solo por esto, que por la introducción del personal computer cambió esta tendencia y empezó a haber muchas menos mujeres matriculadas en informática. Pero sí que hay estudios que lo relacionan y sí que es verdad que coincide totalmente en el tiempo. Entonces, os enseño alguna publicidad más de Apple para que veáis que, bueno, que se hizo ahí publicidad intentando cambiar un poco el paradigma. Y bueno, ya. Vale, bueno, llegados a este punto vamos a hablar de qué son los estereotipos de género y luego seguiremos contando un poco sobre tecnología. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos una definición de qué son los estereotipos de género, que en resumen podemos decir que son patrones de conductas que definen cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres. Además, los estereotipos de género que se le asignan a las mujeres normalmente van un poco en contraposición de los estereotipos que se le asignan a las personas que tienen posiciones STEM.
Por ejemplo, a nosotras se nos asignan roles más relacionados con los cuidados y con la expresión de emociones, y en cambio a los hombres se les asignan roles más relacionados como, por ejemplo, con la resolución de problemas lógicos complejos, que se ha demostrado por estudios que no están relacionados con el género ni existe una predisposición natural hacia ellos por parte de los hombres o de las mujeres. Además, un ejemplo que a mí me gusta mucho también es un súper estereotipo, es el mundo del motor, que está muy relacionado con el mundo de la ingeniería, también se asigna siempre al género masculino. Ahora vamos a continuar hablando de los primeros contactos que tienen los niños con la tecnología, y un poco siguiendo con esa línea temporal, pues saltamos hasta los años 90, 2000, ya que Irene y yo somos millennials. Aquí os enseñamos una foto de una Game Boy. Esto no es una casualidad, es ya un poco indicativo sobre lo que vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, hablamos de los videojuegos. Aquí tenemos algunos datos. Son el primer contacto que actualmente suelen tener los niños con la tecnología, y esto hace que quieran ser gamers o que tengan sus primeros contactos con ordenadores y quieran dedicarse a la programación. Hay muchas tipologías de videojuegos, está prácticamente todo inventado, desde tirar una bola de papel a una papelera hasta cultivar, pero al final, históricamente, los más vendidos y los más populares son los que más resaltan la violencia y el sexismo, porque esto es debido a que al mostrar imágenes más extremas, son más mostrados en medios de comunicación, y esto hace que reciban más promoción y sean más conocidos. ¿Cómo incluye el mundo del videojuego a las mujeres? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera es incluyendo personajes femeninos en los videojuegos. Normalmente, ¿cómo son estos personajes? Bueno, más o menos todos lo sabemos. Son personajes hipersexualizados, donde las mujeres suelen ser sujetos pasivos y suelen pelear con insultos, arañazos, suelen ser una minoría, es decir, existen una relación de personajes masculinos mucho mayor que de personajes femeninos. Incluso tienen características como tener menos fuerza que los hombres y tal. Aquí, en la siguiente diapositiva, podemos ver algunos personajes muy conocidos, al menos de nuestra época, en la que, creo que la imagen se explica por sí sola. Otra forma de incluir a las mujeres en el mundo de los videojuegos, pues creando videojuegos específicos para niñas. O sea, hasta el año 96 realmente nunca había habido un videojuego que fuese comprado en masa por el público femenino, hasta que se creó el primer videojuego de Barbie, que marcó un hito en la industria. Se vendió 500.000 de copias de este videojuego, y a partir de entonces las compañías empezaron a crear videojuegos dirigidos a niñas. ¿Cómo son estos videojuegos? Pues en la siguiente pantalla, aquí tenemos algunas imágenes de aquel videojuego donde se resaltaba muchísimo los estereotipos de géneros relacionados con las mujeres. Y ahora, siguiendo un poquito más adelante, vamos a ver algunos videojuegos más actuales. Aquí, la búsqueda la hemos realizado en Google Play. Hemos buscado videojuegos infantiles, vemos que hay mucha variedad, que no predomina ningún color en especial, que van dirigidos a las habilidades en general de las niñas y de los niños, están relacionados con música, con pintura, con higiene, con cocina. O sea, esta gran variedad de videojuegos infantiles es debido a que hasta los 5 o 6 años está demostrado que los niños realmente no tienen una percepción muy grande del ser hombre, ser mujer. ¿Qué ocurre si avanzamos un poquito más? Pues en esta siguiente búsqueda hemos hecho videojuegos para niños. Aquí vemos que empieza a predominar un poquito más el color azul, pero que sigue habiendo juegos de habilidades, y además ya se introduce un poquito el primer estereotipo, que es el de motor que hablábamos antes. ¿Qué ocurre si realizamos la búsqueda de videojuegos para niñas? Bueno, pues aquí nos encontramos de frente con todos los estereotipos femeninos. O sea, primero predomina el color rosa, hay juegos de animales relacionados con cuidados, maquillaje, peluquería, ropa, y además incluso hay algunos videojuegos relacionados con la música, pero no con el desarrollo de habilidades musicales en sí, sino más relacionados con la popularidad, por ejemplo. Otros contactos que pueden tener los niños con
con la tecnología, primeros juguetes. Bueno, pues aquí hemos realizado una búsqueda de juegos de ciencias y como podemos ver, las cajas siguen estando bastante estereotipadas, aunque tenemos algunas más o menos neutras, pero los que van dirigidos al público femenino pues tienen cajas rosas y lo que se entiende como ciencia para niñas es la realización de perfumes, de jabones, de maquillaje. En cambio, abajo podemos ver a la derecha una caja de un juego de química que va dirigido a público masculino y como podemos ver, pues tiene una apariencia más de científico de verdad o de kit de ciencia más realista. Otras búsquedas. Bueno, en este caso buscamos juguetes para programar para niñas y lo primero con lo que nos encontramos es una cámara de fotos rosa. Luego vemos aquí algunos juguetes más o menos un poquito neutros y no sé, abajo no se ve muy bien, pero nos aparece un juego de baile y una lavadora. Y aquí no comento más y os animo a todos a que os metáis en distintas plataformas, hagáis búsquedas y veáis los resultados y lo que podemos encontrar. Y ya para terminar y como último punto vamos a hablar de cómo podemos reducir la brecha de género. Vamos a dejar aquí pues algunas ideas, hay muchísimas, pero bueno. El camino hacia las posiciones STEM tiene 4 fases, ¿vale? La primera es la de atracción, que va desde la infancia hasta que se deciden los estudios o se finalizan los estudios. La segunda fase es la de reclutamiento. Esta es una pelota que está en el tejado de la empresa, de cómo atraen al talento femenino. La tercera fase podríamos decir que es la de retención. Una vez que has probado una profesión STEM, que no decidas cambiar de profesión porque descubras que no es lo tuyo, no es lo que te gusta. Y la última fase es la del crecimiento, ¿no? Una vez tienes una posición, tienes una experiencia, cómo puedes crecer profesionalmente y avanzar en el mundo de la empresa. En la siguiente diapositiva, pues tenemos algunas ideas. La primera, para la fase de captación, la hemos marcado en negrita porque nos parece el momento más importante, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos creación de recursos inclusivos e igualitarios. Hablamos, pues eso, de los juguetes, de los juegos, de los libros de texto, de las referencias en los libros, de los contenidos didácticos, incluso la revisión de las ilustraciones de los libros de texto escolares, que se vean que en ambas profesiones pues existen hombres y existen mujeres. Facilitar la exposición temprana a carreras STEM, por ejemplo, a través de juegos de ciencia, de contactos con tecnología, mejorar el acceso a la información profesional. Muchas veces los estudiantes y las estudiantes estando en el instituto no tienen claro qué quieren estudiar y es un buen momento para recibir información. Planes de mentoring entre universidades, colegios, institutos. Por supuesto, también la empresa puede ir a los colegios y a los institutos a hablar, a contar qué se hace en determinadas profesiones. En la segunda fase, en reclutamiento, bueno, promover políticas de igualdad en la empresa, beneficios para empresas que contraten a mujeres en posiciones STEM, becas y programas de aprendizaje específicos, discriminación positiva. La tercera fase, la de retención, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues creación de redes entre iguales, como hemos hecho aquí en Adevinta con Women in Tech, por ejemplo. Flexibilización y compatibilización de jornadas laborales, conciliación. Estas ideas parecen siempre un poco contradictorias o generan sentimientos contradictorios, ¿no? Por un lado, parece que los cuidados de la familia tengan que estar del lado de la mujer cuando esta serie de beneficios que dan las empresas son tanto buenos para hombres como para mujeres. Pero sí que es cierto y está demostrado que las mujeres preferimos trabajar en empresas donde se nos permita la conciliación laboral. Y en último lugar, y ya para terminar, en crecimiento profesional, avance, pues algunas ideas, formación específica sobre el liderazgo, discriminación positiva de nuevo y mentoring. Bueno, con esta charla cerramos un poco la parte de la exposición. Ahora aquí, si tenéis preguntas o comentarios, los podéis hacer a través del chat de YouTube. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo, preguntar algo. Bueno,
De momento. Bueno, muy bien. Parece que ha quedado todo muy claro. Sí. Pues Bueno, esperamos que os haya gustado. La verdad es que nos lo hemos pasado bien preparando la presentación y hemos aprendido muchas cosas. Y si tenéis cualquier duda, pues podéis contactar con nosotras o en el Slack de Women in Tech. Cualquier cosa podéis comentarla por ahí. muchas gracias a todos por la asistencia. Chao. Hasta luego. Espera un segundo.